Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 10 de la mañana, 54 minutos. Bienvenidos a Semana Noticias. Es un gusto seguir trabajando para ustedes en medio de esta cuarentena que por lo menos irá hasta el 11 de mayo, según lo que ha dicho el presidente Iván Duque, ya con algunas regulaciones específicas, hacer deporte en un tiempo determinado, pero todo esto se va a ir conociendo con el paso del tiempo. Sin embargo, hay unos sectores que podrán reactivar gradualmente su economía a partir de este 27 de abril y por eso es que vamos a hablar en este momento de ese tema. Antes vamos a compartir nuestra publicación en Facebook. Si usted puede hacer lo propio, se lo agradecemos. Recuerde que estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter y en todas las redes sociales, en Periscope también, para que sencillamente entre ahí, haga un clic y entre a ver toda la información aquí en Semana Noticias. Pues justamente uno de esos sectores que van a salir desde la próxima semana es el de la manufactura. También se ha dicho de la construcción, pero para ello estamos con Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección. Camilo, bienvenido a Semana Noticias. Y pues, ¿cómo reciben ustedes esta noticia del gobierno nacional? Diego, muy buenas tardes para usted y para la audiencia. Efectivamente, pues nosotros valoramos el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, pero pienso que sí hace falta un conocimiento por parte del sector. De nada nos sirve a nosotros salir a producir si no tenemos cómo comercializar. Este es un sector que va directamente ligado al sector comercial. Entonces, si nosotros hoy tenemos en cuenta que cerca del 94% de las prendas que nosotros comercializamos en el país lo hacemos en establecimientos comerciales y tan solo un 6% lo hacemos a través de plataformas online. Vemos que sin duda alguna es una medida que resulta ineficiente para un sector manufacturero. Si vamos a producir, ¿a quién le vamos a vender y cómo le vamos a vender? Creo que esa es la primera respuesta que hay que pedirle al presidente Duque y al gobierno nacional. Sí, por lo visto, Camilo, entonces este anuncio del gobierno no cae del todo bien en el sector de ustedes, pero hablemos, ¿cuántos empleos genera este sector en el país? Este sector genera cerca de 1.600.000 puestos de trabajo, de los cuales el 74.2% de los empleos son empleos informales. Máxime, este sector tiene una particularidad, es un sector intensivo en mano de obra femenina. Escúchenme muy bien esto, por cada 6 mujeres que se emplean en el sector, se emplea un hombre, es decir, que es un sector demasiado intensivo en mano de obra y también este puede ser, frente a esta crisis, puede ser uno de los grandes jalonadores de la economía a través de la generación de empleo, ya que, como les digo, es un sector que genera demasiado empleo. Buenos días. Camilo, una pregunta. ¿Qué esperan ustedes en este momento del gobierno? Porque ustedes han venido tocando la puerta en los medios, diciendo que están muy inconformes con las medidas que ha tomado el gobierno nacional y diciendo que falta todavía mucho por hacer porque tienen parado mucho comercio. En el tema de las facturas han pedido una solución. ¿Qué le piden ustedes al gobierno en este momento? Nosotros hemos tratado de desarrollar esta idea en dos momentos, durante el COVID y después del COVID. Durante el COVID, lo que le hemos venido pidiendo al gobierno nacional es que sea este quien suministre el mínimo vital. Si nosotros nos remitimos a la Constitución, efectivamente el derecho al trabajo tiene que ser garantizado por parte del Estado, pero también este está sujeto al derecho a la vida, por lo cual nosotros le pedimos al gobierno nacional que garantice ese mínimo vital, es decir, en este momento pueda pagar las nóminas, ya que las empresas pues en este momento se encuentran en una situación de insolvencia o de iliquidez, lo cual nos impide a nosotros como empresarios poder pagar estas nóminas. Adicionalmente, le hemos pedido al gobierno nacional esta semana que sea este quien compre las facturas de las empresas. ¿Cómo funcionará este mecanismo? La propuesta que nosotros le hacemos al gobierno es que para inyectar liquidez a las empresas lo hagamos a través de una compra de facturas, no a través de endeudar a las empresas, que nosotros consideramos que eso no es más que un suicidio. Endeudar una empresa ahorita en el corto y mediano plazo, más del sector textil confección, no tiene ninguna viabilidad y ninguna, de verdad, ninguna solución efectiva. Entonces, para que funcione esta compra de facturas, lo que nosotros hemos pedido al gobierno nacional es que a través del Fondo Nacional de Garantía sea este quien suministre la garantía de estas facturas, que recordemos que no es más que un título valor. Es decir, hoy le estamos diciendo que estas facturas que sean emitidas antes del 25 de marzo y que efectivamente sean facturas
que están en la base de datos de la DIAN puedan ser comprados por el gobierno, y esto sería una inyección importante de liquidez para las empresas. Sí, y Camilo, permítame porque vamos a integrar en este momento a Angélica Leguizamón. Ella es gerente del Centro Comercial Visto, uno de los que en donde más se agrupan vendedores que justamente trabajan con este sector de la manufactura. Angélica, ¿cómo reciben ustedes este anuncio del gobierno también? Y bienvenida a Semana Noticias. Así es, Diego, muy buen día, gracias a ustedes por la invitación. Pues les cuento que nosotros tenemos en San Victorino 17 manzanas de comercio y en el solo sector textil confección tenemos aproximadamente 10,000 comerciantes que en este momento reciben la noticia del gobierno. Sabemos que están intentando guiar por nuestra salud, pero estamos muy comprometidos a nivel económico. Solamente en el centro comercial tenemos 537 empresarios del sector textil confección que en este momento no saben qué hacer para pagar sus nóminas, no saben qué hacer para pagar sus compromisos, que no hay un entendimiento claro de cómo funciona el flujo de caja de nuestros empresarios que estaban invertidos para la posible Día de las Madres, para el posible Día de los Padres, y no tienen flujo de caja real, así como lo dice Camilo, para poder enfrentar la situación que se viene y más con el aplazamiento y la no apertura de nuestros centros comerciales en el sector. Angélica, usted hace unos días en entrevista con Semana Noticias nos comentaba sobre algunas medidas que podía tomar el gobierno para ayudar un poco a los comerciantes del centro comercial Visto y pues también todos los que agrupa el sector de San Victorino. ¿Cuáles eran esas medidas? Así es, mira, nosotros estamos trabajando muy fuerte con la Cámara Colombiana de la Confección para poder apoyar no solamente a nuestros comerciantes, sino a los más de 1.600.000 empleos que provee el sector textil confección en Colombia, con medidas como, por ejemplo, un arancel proteccionista ahorita que pase la cuarentena, para que nuestros empresarios tengan una certeza que su sector se va a recuperar una vez pase la cuarentena. Esto protegería mucho a nuestros comerciantes, ya que entraríamos en una competencia leal frente a las mercancías o posibles mercancías que ingresen al país después de la cuarentena. Así como la suspensión, por ejemplo, del pago en los servicios públicos que alivianara su flujo de caja. No sé si ustedes han visto que los servicios públicos se siguen cobrando exactamente de la misma manera y en este momento hasta nos están llegando cartas de Codensa a los establecimientos de el centro comercial a decirnos que si no pagamos le van a suspender el servicio público a todos nuestros comerciantes, aun cuando ni siquiera los centros comerciales están abiertos. Entonces, todo este tipo de herramientas son fundamentales para que nuestros empresarios puedan seguir trabajando y le puedan seguir apostando a la legalidad y a la industria nacional. Sí, Camilo y Angélica. Bueno, por ejemplo, en el caso de San Victorino nos cuenta que hay 10,000 comerciantes y 537 empresarios, pero en medio de toda esta pandemia que se está presentando en el país, digamos que muchos sectores se han tenido que reinventar. ¿Ustedes en este sector han podido o mejor tienen alguna salida, lo que se puede llamar un plan B para reactivar las ventas, no sé, de manera virtual tal vez? Pues todos nuestros empresarios en este momento han empezado a generar alianzas a nivel digital para poder ofrecer sus mercancías. Sin embargo, como lo decía Camilo, desafortunadamente nuestro sector es un sector mayorista, es un sector que viene de una costumbre de más de 400 años donde las personas están acostumbradas a llegar a nuestros sitios de trabajo para poder ofrecer sus mercancías al público y los clientes vienen de todas las partes del país a obtener sus mercancías. Luego, este tránsito hacia el canal digital no es tan fácil porque eso requiere unos recursos de inversión importantes que sería interesante que el gobierno mirara el foco, porque para poder no solamente colocar los productos en una plataforma digital, que es lo que están haciendo la mayor parte de nuestros comerciantes, se requiere el apoyo para poder hacer masificación en inversión en redes sociales para que los productos efectivamente lleguen a los clientes. Y eso requiere de igual manera un flujo de caja y liquidez, que es la que nuestros comerciantes en este momento no tienen. De igual manera, se han reinventado muchos de nuestros empresarios para generar insumos médico-quirúrgicos, tapabocas, todo lo que tiene que ver con el sector que en este momento de la salud está requiriendo muchísimo apoyo y muchísima producción. Sin embargo, han encontrado muchos problemas con el tema de los insumos, sí, ya que no ha habido ninguna regulación que permita que los insumos
lleguen al mercado y lleguen a nuestros manufactureros de la forma adecuada y a los precios adecuados. Camilo, eso es una buena pregunta. Justamente, ¿cómo van a hacer para conseguir los insumos? Es decir, están autorizados, pero ¿cómo van a conseguir los insumos para poder elaborar los productos? Bueno, yo me quisiera volver un poquito. Tengamos en cuenta que hoy una prenda de vestir no es un artículo fundamental. Cuando nosotros miramos hoy la intención de compra de los colombianos, encontramos que una prenda de vestir está en el 11º lugar, lo cual quiere decir que en este momento los colombianos están pensando solamente en comprar alimentos y medicamentos. Este no es un sector priorizado y adicionalmente si nosotros miramos ya nos están mandando a producir, pero tenemos una seria inquietud y es que hoy miles de estas empresas que van a salir a comercializar sus productos, lo que van a hacer como medida inicial es comenzar a sacar lo que tienen en stock, en inventario para poder comercializar. Uno no sale a producir sin que tenga antes un flujo de caja y adicionalmente unos inventarios que le permitan a usted obtener esos recursos. Frente a lo que tú me comentas del tema de los insumos, te cuento que efectivamente pues es una problemática que se viene en el sector. Hemos visto un aumento en los precios de las materias primas exageradamente. Encontramos que hoy algunos proveedores de tela, obviamente porque están sobrevendidos, están hablando de entregas de a 30, 60, 90 días y adicionalmente pues se está pidiendo a veces hasta un anticipo del 50% para comenzar a ser parte de esos pedidos. Venimos trabajando en eso porque pues como ustedes entenderán, efectivamente la demanda de todos estos elementos biomédicos ha aumentado de una manera pues desproporcional, que el sector textil confección frente a esa materia prima no estaba, pero es importante dejar claro que hoy el sector textil confección nacional está en toda la capacidad de cubrir la demanda de nuestro personal médico y de todos los colombianos de acuerdo a las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud. Camilo, ¿cómo va a ser la reactivación del sector y qué almacenes pueden abrir? O sea, la persona que tiene insumos de botones y todo eso, ¿podrá abrir sus puertas al comercio o son solamente algunos en específico? No. Esa inquietud precisamente nosotros hoy como gremio la tenemos, se la hemos elevado pues al gobierno nacional, ya que los pincelazos hasta ahora de la información suministrada ha sido quizás muy leve. Entonces pues sí le pedimos al gobierno nacional mayor claridad frente a todo esto, porque las empresas hoy medianas, pequeñas y grandes tienen esta misma inquietud. Entonces frente a eso no tenemos una respuesta de cómo va a ser la apertura del sector manufacturero y qué vamos a salir a vender y nuevamente cómo lo vamos a vender. Sí, Camilo, seguramente habrá una reglamentación, un decreto del gobierno nacional en estos días en donde se fijarán, digamos, como todas esas pautas o reglas del juego para reactivar este sector. Angélica, quiero hacerle una pregunta porque para ustedes el cierre del 2019 tampoco fue fácil por cuenta del paro nacional, de las protestas, de las afectaciones que hubo en el centro de Bogotá. ¿Hay una cifra? ¿Se puede cuantificar las pérdidas que ustedes han tenido? El año pasado tuvimos cifras de pérdidas aproximadamente del 60% de los ingresos que debieron haber tenido nuestros productores y nuestros manufactureros en el sector generalmente de San Victorino, no solamente en el centro comercial, sino los 14.000 comerciantes y sus 5.000 establecimientos del sector de San Victorino. A raíz del paro, pues tuvimos que generar estrategias como por ejemplo los madrugones 24 horas y estrategias publicitarias para que la gente pudiera venir a comprar, pero sin embargo la esperanza de las personas era poder recuperar ese 60% de los ingresos que dejaron de percibir el año pasado este año, y desafortunadamente con esta crisis pues esas esperanzas se han visto en lastre, y máxime cuando no hay medidas reales para que los comerciantes puedan empezar a trabajar y empezar a generar un flujo de caja importante para poder cumplir con sus compromisos. Camilo, y esta pregunta es para usted. ¿Cómo califican la gestión que ha llevado hasta ahora el gobierno de Iván Duque en torno al sector textil y qué le ha faltado a ellos? ¿Qué les ha faltado para poder seguir apoyando este generador de empleo de Colombia? Yo sí quiero decir abiertamente que nosotros decididamente apoyamos en ese entonces el candidato Iván Duque, y hoy vemos que él se hizo elegir con unas propuestas de campaña y está gobernando con otras totalmente diferentes. Nosotros
le comentamos a él la problemática que teníamos frente a la masiva importación de prendas de vestir de países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales. Hoy estamos invadidos no solamente de ropa asiática, sino de diferentes continentes, y vemos que el gobierno nacional no ha tomado medidas. Hoy sí nosotros pues somos muy claros que tenemos que arropar al presidente, y sabemos que frente a esta pandemia, si a él le va bien, pues al sector también le irá bien, pero hasta ahora las medidas que ha tomado por el gobierno nacional no han sido eficientes, y no han sido eficientes no solamente ahorita con la situación de la pandemia, sino con antelación. Por eso nosotros le recordamos a él que no beneficie solamente a un grupo muy pequeño de importadores, que recordemos que en últimas lo que estamos importando cuando traemos una prenda de vestir no es más que minutos de mano de obra. Y hoy también le hacemos un llamado a que él tome de verdad medidas, a que abrir el sector manufacturero lo valoramos, pero que esto debe estar acompañado obviamente de unas medidas que estén encaminadas también a caminar con el sector comercial. De nada nos sirve producir si no tenemos a dónde vender, y nosotros hemos venido hablando con el gobierno nacional y con su ministro de Comercio frente a las medidas para reactivar el sector, y pues esperamos que sean escuchadas, no simplemente que nos inviten a miles de reuniones sin ningún efecto positivo para la generación de empleo y para el tejido empresarial colombiano. Camilo y Angélica, esta pregunta va para los dos y nos la hacen desde nuestras redes sociales. ¿Qué va a pasar con el sector del calzado? ¿Cómo van a hacer la reactivación de este sector? ¿Qué han pensado el gobierno? ¿Qué les ha dicho? Es exactamente lo mismo, estamos en la misma situación. En San Victorino tenemos un 50% de ventas del sector textil confección, pero tenemos también más de 10 centros comerciales donde se vende calzado, y tenemos exactamente la misma problemática. Podemos producir, pero no tenemos dónde vender nuestras mercancías porque no hay una política clara de cómo se va a abrir el sector comercio en Colombia, y especialmente para nosotros en el sector de San Victorino. Luego estamos exactamente en la misma posición. No sabemos cómo hacer para poder empezar a vender nuestras mercancías. Frente a esto, si nosotros revisamos, una de las nuevas medidas que vamos a tener que obviamente adoptar el sector manufacturero es evitar la aglomeración, lo cual no se traduce en más que tenemos que simplemente abrir nuevos turnos, pero estos turnos van a tener unos efectos económicos. ¿Y unos efectos económicos en qué sentido? Lo primero, que si nosotros aumentamos los turnos, pues vamos a incurrir en una serie de gastos como lo son los recargos nocturnos, entre otros. Segundo, vamos a tener que destinar una fracción importante de nuestros recursos a brindar los elementos de bioseguridad a nuestros operarios. Y tercero, vemos que también habría que hacer unas inversiones importantes en el equipamiento de nuestras industrias. Entonces, nosotros estamos en toda la intención de hacerlo, pero el gobierno nacional debe ser consciente que tanto el sector textil, confección, como el de calzado no venía atravesando por un buen momento, y que hoy tenemos un problema serio de liquidez frente a la disminución de nuestros ingresos y a una cartera casi imposible de recaudar. Y adicionalmente nos hemos encontrado con que el sector financiero no ha sido generoso con el sector empresarial y con la generación de empleo, dejando muy claro que endeudar una empresa no es una solución. Sí, Camilo, una rápida porque ya tenemos que despedir esta transmisión. Acaba de hablar de los bancos. ¿Tampoco les están prestando fácilmente? Primero, no nos están prestando. Segundo, si lo hacen a unas tasas de interés demasiado altas. Pues vemos el escándalo de Finagro, y prácticamente yo me atrevería a decir que eso mismo está pasando en el sector textil confección, donde solamente le están prestando a una fracción muy pequeña. He tenido la oportunidad de hablar con empresarios muy reconocidos, hasta con el mismo don Arturo Calle, que me manifiesta que de verdad hay que buscar unos mecanismos eficientes para buscarle una viabilidad financiera a las empresas. Y hoy miles de bancos, usted va a solicitar un crédito y lo que se encuentra es una negativa por parte de ellos. Entonces también nos hacemos la pregunta: ¿qué está pasando con estos créditos bancoldes que está entregando el gobierno, y que el sector financiero lo único que le ha puesto es una talanquera a la industria nacional? Sí, 11:13 minutos. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Semana Noticias. Un tema bastante complicado, de mucho debate, porque sí, tienen razón, si se reactiva este sector y no hay quien salga a comprar los productos,
pues evidentemente generaría de todas maneras ese problema económico. A Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, muchísimas gracias. Diego, usted y la semana. Angélica, y a usted también muchísimas gracias por haber estado con nosotros y estaremos atentos de qué pasa con todos estos comerciantes, más de 10.000 comerciantes de San Victorino. Diego y María Paula, muchas gracias por la invitación y estamos atentos y pendientes para poder seguir trabajando y apostándole a la industria nacional. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. En 15 minutos exactamente estaremos en nuestro boletín informativo para que se entere de todo lo que pasa en Colombia y el mundo de una manera muy rápida. Nos vemos en unos minutos.